Bueno, buenas tardes a todos. Queremos agradecerles por su participación en esta charla del día de hoy con Luis Pérez de cómo no hacer parte del 70%, para conocer aquellas variables que son necesarias para condenar, por así decirlo, nuestros negocios a un éxito total. Entonces, bienvenido, Luis. Gracias, muy amable por la invitación y apoyando pues esta nueva propuesta que gira en torno a lo que es colaborativo, lo cual pues me parece, me parece fantástico y más en esta época. Muchísimas gracias a las personas que se encuentran ya conectadas, gracias por estar presentes y les voy a contar pues un poco de qué se trata esto. ¿Cómo no hacer parte del 70%? Es un contenido pensado exclusivamente para las personas que están desarrollando una idea de negocio y que de una u otra forma quieren asegurar que todas las variables están contempladas, que no quieren dejar nada al azar. Nace como resultado de un informe que sacó Confecámaras. Para las personas que no son de Colombia, Confecámaras es una institución que agremia a las cámaras de comercio, que son las que se encargan de mirar cuál es el comportamiento de las empresas. Y este informe que lanzó Confecámaras hace un par de años mostraba que aproximadamente el 70% de las empresas creadas se cierran durante su primer año. Esto es, pues, tristísimo. ¿Sí? Y si nos devolvemos un poquito, ya no hablando del tema de empresa, sino ya hablando de idea de negocio, hablamos que la mortalidad es todavía mayor. ¿Sí? En ocasiones hay ideas de negocio que ni siquiera ven la luz. O hay ideas de negocio que no llegan a convertirse en empresas o en establecimientos de comercio en indicadores que llegan a superar en muchos casos el 90%. Entonces, como respuesta a este informe, fue que se generó este contenido. Es un contenido de muchísima generación de valor, es un contenido muy importante porque yo quiero mostrarles, o mejor, a través de este contenido se muestra un enfoque totalmente diferente del tema del emprendimiento. Eh, Hoy en día el emprendimiento está mucho más enfocado al tema marketing, al tema mercadeo, que está bien, es decir, yo no estoy diciendo con esto que no sea necesario, es muy necesario mercadear, eh, pero en la medida en que previamente la idea de negocio se desarrolle de forma juiciosa y se contemplen unas variables establecidas, pues obviamente prácticamente todo lo que nosotros desarrollemos, tanto la propuesta y a donde queremos llegar, estamos condenando al éxito de esta idea de negocio. Por eso lo menciono de esta manera. Quiero también pedirles por favor que en la medida en que ustedes tengan inquietudes, pues esas inquietudes las vayan extendiendo, ¿de acuerdo? Me las van extendiendo bien sea por este medio o buscamos bien sea por correo electrónico también, que me parece a mí que también es viable y ahorita les voy a dar mis datos. ¿Mm? Y la idea es que a medida que nosotros vayamos avanzando, pues si tienen alguna duda o quieren que profundicemos en algo y el tiempo nos dé para profundizar en esto, pues obviamente lo hagamos de esta manera, bien, para hacerlo bien dinámico y que nos vaya rindiendo, digo yo, en el avance y en el conocimiento de esto tan importante. Yo les voy a compartir aquí unos apartes de la presentación inicial que, que teníamos para esto. Se trata de generar valor a través de este tema y que ustedes, primero, que ustedes, que son las personas que tienen una idea de negocio y que quieren que esa idea de negocio realmente culmine con éxito su proceso a llegar a ser una fuente generadora de ingresos de manera importante, pues tengan en cuenta todas estas variables. Todo este proceso y toda esta historia y todo este regalo que yo les voy a transmitir acá está sustentado principalmente en la experiencia. Yo, en esencia, yo soy a nivel profesional contador público, pero he sido un emprendedor permanentemente. Lástima que el término esté muy trillado, ¿no? O sea, aquí todo el mundo habla de emprendimiento, pero realmente hablamos de que el emprendimiento nos ha acompañado durante muchísimos años. ¿No? Para las personas, inclusive muchos de nosotros, el primer emprendimiento es cuando salimos a vivir solos, por ejemplo, ¿no? Cuando decidimos tener un hogar, tener una familia. Eso también es un emprendimiento. Entonces, esto no es nuevo. Eh,
sino que se trata realmente de contemplar todo lo que nosotros debemos tener en cuenta para lograrlo y para tenerlo de forma correcta. Vamos a mirar un poquito lo que es el contexto, ¿sí? Y quiero que me confirmen antes de continuar si me están escuchando correctamente, si el sonido está bien o si tengo que mejorar de pronto algo a nivel de sonido. Yo No, escucho tranquilo. perfecto, profe. Ok, Yo bien, Perfecto. también escucho súper bien. de acuerdo, bueno, entonces continuemos. Lo primero que es importante tener en cuenta es mirar cómo es el tema del emprendimiento en nuestro país, ¿sí? Colombia es un país con unas particularidades, pero no es muy ajeno a muchas problemáticas a nivel global. Y no hablo puntualmente del tema COVID, ¿no? Hablo de otros temas también particulares, el tema de la desigualdad, el tema del desempleo, ¿sí? El tema de lo desfavorables que llegan a ser las condiciones para una persona que sea empleada. En Colombia miremos, por ejemplo, el tema de los contratos, ¿cómo se llaman? Contratos de prestación de servicios, que es una manera de explotar la gente de una forma absurda. ¿Sí? Entonces, todo este contexto, si miramos también desde el punto de vista legal, el crear empresa es durísimo en este país. Normalmente cuando yo lanzo esta conferencia, yo no sé si ustedes recuerdan una serie de hace ya unos 15 años tal vez, que se llamaba Misión del Deber. ¿Sí? Y yo siempre colocaba la canción de los Rolling Stones del tema de Misión del Deber, porque realmente emprender es eso, ¿sí? Es un tema supremamente complejo donde no se sabe si yo arranco y si realmente voy a finalizar con éxito lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y obviamente esto desarrolla dos premisas fundamentales. La primera, y es la que quiero que tengamos como con mayor claridad, porque todo esto está sustentado en este par de premisas, pero principalmente en esta primera. Y es que el desarrollo de una idea de negocio en nuestro país, particularmente, más que una alternativa, es una necesidad. ¿Sí? Necesariamente debemos pensar en una fuente de ingresos que no dependa necesariamente de un empleador. ¿Sí? Y hacia allá es el enfoque que nosotros debemos darle, y es la primera, ¿de acuerdo? Y la otra premisa también importante es que las ideas de negocio que se improvisan no prosperan. Hay personas que cuentan con muchísima suerte y de pronto, bueno, se les iluminó el foco y lanzaron algo y obviamente fueron por el camino correcto, pero la gran mayoría de ideas de negocio necesitan una preparación previa. Partamos del hecho también de que no necesariamente yo debo estar preparado a un 100% para salir, porque además que estar preparado a un 100% no me... Si yo espero mejor estar preparado a un 100%, muy seguramente no voy a salir. Bien, entonces estas son las premisas sobre las cuales nosotros vamos a iniciar esta charla. Y vamos a hablar qué es una idea de negocio, cómo la definimos. Realmente una idea de negocio es todo desarrollo que yo haga, bien sea un producto o un servicio, con el propósito de generar un ingreso. Eso es una idea de negocio, ¿sí? Si yo quiero que esa idea de negocio llegue, obviamente, a una instancia mayor y poder eventualmente generar trabajo, generar un ingreso que me dé sustento a mí y a mi familia, o al emprendedor y a su familia, esa idea de negocio tiene que robustecerse. ¿Sí? Y reitero, no significa con esto que tenga que salir ya 100% lista, no, no. Porque si voy a esperar esto, muy seguramente no voy a salir, que era lo que les mencionaba con anticipación, pero por lo menos si yo como persona que desarrollo la idea, debo tener claras unas variables para asegurar que cuando esto yo lo coloque en el mercado, sea un producto que garantice ser colocado en las condiciones de un cliente, que garantice también sostener unas características o unas condiciones puntuales de costo, y que yo tengo los mecanismos adecuados también para comunicarme con mis clientes y con todas las partes relacionadas. Esto es a lo que yo me refiero, idea de negocio. Esto que ustedes ven acá es un poquitico tema psicológico, ¿no? Esto se conoce como la pirámide de Maslow. Es importante que lo tengan en cuenta. Es importante que lo tengan en cuenta porque cuando uno se le prende el foco y uno dice, venga, por acá puede ser, yo quiero hacer esto, yo quiero tener esta idea de negocio, esas ideas de negocio se ubican en cualquiera de esos pisos de esa pirámide, ¿no? Que es la pirámide de las necesidades humanas. Como se pueden dar cuenta, por ejemplo, si ustedes miran la base, la parte A de la pirámide, ven que aquí tenemos las necesidades fisiológicas básicas. ¿Sí?
Esto nos muestra por qué gran parte de los establecimientos comerciales que se encuentran están en el tema, por ejemplo, de la alimentación o del vestido, porque son necesidades fisiológicas básicas. Por eso es que son, digámoslo así, no las llamemos que exitosas, pero sí son negocios que se sostienen con relativa facilidad. ¿No? Todo el mundo necesita alimentarse, todo el mundo de cierta forma necesita vestirse. El tema de salud también entra aquí en un tema, el tema de bienestar, inclusive ya ahorita comienza a ser parte de esa base de la pirámide. Y de ahí hacia arriba. Entonces es importante que ustedes, esa idea que tienen, lo primero, digamos que dentro de ese desarrollo normal, es saber en qué parte de esa pirámide está. Y eso les permite también llevarse una aproximación de qué tanto tráfico podrían llegar a generar eventualmente o qué tan sencillo podría ser llegar a captar mercado. ¿Bien? Eso es lo que quiero dejar claro con este tema de la pirámide de Maslow. Es importante que lo tengan, que lo investiguen las personas que están avanzando sobre este punto particular. Aquí vamos a hablar de, o mejor, vamos a agrupar estas variables en 3 rubros. El primero de ellos es el que tenemos acá, que es el tema del autoconocimiento. Vamos a mirar un segundo punto que habla de lo que es el entorno, contemplar las variables relacionadas con el entorno. Y en un tercer punto vamos a mirar lo que son las herramientas asociadas para lograr poder articular estas variables. Al finalizar la charla, vamos a tener un espacio de preguntas. Preguntas, reitero, que me pueden ir lanzando acá mediante el chat, o preguntas también que me pueden escribir. Aquí coloco yo los enlaces de las redes sociales. Al final coloco el enlace de la página de YR Consultores, donde estamos comenzando un proceso de subir contenidos, no solamente en el tema de emprendimiento, sino también en otros temas relacionados. Pero para aquellos interesados, los invito a que me sigan en las redes sociales, a que se suscriban al canal de YouTube, que por ahí voy a subir permanentemente contenidos que van a ser generadores de bastante valor. Entonces, bueno, vamos a arrancar con este tema del autoconocimiento. Yo aquí abro con una frase de una persona que digamos que me ha transformado mucho a lo largo de estos años, y ha sido Facundo Cabral. Y él mencionaba con frecuencia una frase relacionada con el amor a lo que uno hace. ¿Sí? Siempre y cuando si todo lo que uno hace lo hace con amor, todo eso es condenado al éxito. Permite que las cosas se desarrollen de la mejor manera, que sea una idea realmente generadora de valor. Bien. Lo primero para lograr un adecuado autoconocimiento es conocer inicialmente quién soy. Para eso hay muchas técnicas, hay infinidad. A mí particularmente me llaman la atención 3, y vuelvo y reitero cuál es la importancia de autoconocerme. Y aquí las personas que como yo somos apasionados al emprendimiento, conocemos de antemano lo maravilloso, lo hermoso y lo poderoso que es poder trabajar en lo que a mí me gusta, en lo que me apasiona. En la medida en que yo pueda ubicar claramente cuál es mi propósito, en la medida en que yo pueda conocer qué es lo que me gusta, cuáles son mi perfil de personalidad, realmente cuáles son esas cosas para las cuales yo estoy preparado. Si yo identifico claramente esto, me queda muy sencillo articular esa idea con esto. Y voy a pasarla por demás delicioso, porque voy a hacer algo que me gusta, algo que me motiva. Como les digo, aquí tengo 3 técnicas. Les reitero, lastimosamente el tiempo no nos da para hacer un taller sobre esto, que sería muy bueno, pero las 3 técnicas que están acá son técnicas que me permiten llegar a un nivel de autoconocimiento adecuado. Tenemos, por ejemplo, esta primera, que es la rueda de la vida. Ahí ven ustedes unas variables, que son las variables del ser humano, la parte del ocio, el amor, la profesión, la familia y los amigos. Y en esta primera lo que se trata es de tratar de ubicar o de rellenar cada parte de acuerdo a qué tan bien me sienta yo en cada uno de esos aspectos. Y esto me da a mí como una orientación sobre necesariamente yo qué necesito fortalecer. En el tema de quién soy, de los roles de vida, esto es una definición que debo hacer para cada rol. Recordemos que nosotros no somos seres humanos que tenemos solamente una faceta, sino que tenemos varias, ¿no? En el trabajo, como pareja, en la parte social, en la parte personal, ¿no? Y en no todas nos comportamos de la misma manera. Y esto no es que esté mal, es que realmente esa es una de las formas que tenemos nosotros de ser, ¿no?
Eh, y la tercera, pues que es la que tiene que ver con la lista de actividades que a mí me gusta desarrollar, ¿no? Esto es para que se vayan llevando una idea de cómo inicia ese proceso de autoconocimiento, pero para qué o por qué esto, ¿no? Lo chévere de esto, ustedes ven este cuadrito acá, que es el cuadrito que está de color verdecito. Ese cuadro es lo que se conoce como una zona óptima, ¿sí? Y es como Colombia. Todo lo que se siembra en tierras colombianas prospera, ¿no? Con unos campos donde tenemos todos los pisos térmicos, donde damos de todo, producimos de todo, ¿no? Quiero que para llevarse un poquito la idea, digamos que la analogía es como con esa tierra fértil donde yo lo que siembre se desarrolla de la mejor manera, ¿no? ¿Cómo hago yo para ubicar eso? ¿No? Lo primero es, reitero, autoconocimiento, conocer mis intereses, conocer cuáles son mis competencias y conocer cuáles son mis rasgos de personalidad. Esos intereses es todo aquello que me gusta, todo aquello que a mí me gusta hacer. Y para iniciar este primer paso, que es el tema del autoconocimiento, nada mejor que ser humildes y tener claridad de que nosotros no podemos conocerlo todo, ni que me gusta conocer, ni que me gusta hacer todo lo que quisiera hacer. Hay cosas que uno disfruta realmente más que otras. Eso es lo que yo puedo denominar o el enfoque que le puedo dar al tema de mis intereses. En el tema de las competencias, es aquello que me resulta fácil hacer, para lo que uno de cierta manera está más preparado. Y en el tema de la personalidad, pues tenemos la forma como yo me relaciono con los demás. Todos tenemos una personalidad independiente, totalmente individual. Y a veces se nos castiga un poco por esa personalidad, ¿sí? Particular. ¿Aló, me escuchan? Sí, Sí, me muestra sí, un ya. problema con el sonido. Sí, profe. Ok, bien, bien, gracias. Como les mencionaba, yo les cuento una infidencia y es como tocando este tema de la personalidad. Cuando yo soy docente universitario y hace muchos años ya hago esto, y cuando comencé a dictar las cátedras, me costaba muchísimo trabajo reírme. Muchísimo, se me dificultaba mucho. Pero no es porque yo no sea una persona alegre, ¿no? Sino porque mi personalidad y los roles que yo he desarrollado a lo largo de mi vida laboral y de mi vida, pues de mi vida profesional, pues son roles donde no han sido tan sociales. Entonces, pues el reírme para mí tenía como una dificultad especial, ¿no? Entonces, esos son esos pequeños rasgos de personalidad que son muy particulares, pero que uno debe ser consciente de ellos a la hora de que uno pueda desarrollar una actividad, ¿no? Yo no me imagino lo ladrilludo que sería entrar a una clase mía donde yo no me reía, o sea, yo no me quiero imaginar el tema, pero es como para que se lleven una idea de este tema. Cuando yo tengo estos tres conceptos claros y yo ya los defino y mediante digamos que estas técnicas que yo les indiqué aquí anteriormente, o otras diferentes, ustedes lleguen a este nivel de conocimiento y definan sus intereses, definan sus competencias y definan su personalidad, ahí va a tener, eso va a ser como una revelación, ¿no? Ustedes automáticamente van a decir, oiga, vea, aquí clarito me está mostrando por dónde es que yo tengo que irme y a dónde es que tengo que sembrar esa idea de negocio. Eso es lo que se denomina la zona óptima, ¿sí? Que es el primer paso. Es el primer paso en el tema del autoconocimiento, ¿sí? Entonces, yo ya sé dónde sembrar mi idea de negocio, sé más o menos por dónde, porque uno ya sabe, no, y ahí me suena más o menos montar una papelería, por ejemplo, ¿no? O me suena un tema ¿qué te digo yo? No, voy a vender, no sé, yogures, se me ocurre, o algo que tenga que ver con el tema digital ahora o las aplicaciones, ¿no? Uno ya sabe por dónde va la idea, ¿no? Pero el hecho de conocer esta zona óptima le permite a usted enfocarse y orientarla de acuerdo a que para usted sea satisfactorio hacerlo, ¿no? Porque es que esto tiene que medirse en un tema de qué tan rentable es para mí, ¿no? Pero no hablemos del tema económico, ¿no? Es un tema de rentable a medida de la satisfacción personal. Entonces, si yo logro realmente articular estas dos cosas y orientar esto al tema de la zona óptima, ahí estoy dando un primer paso en el sentido correcto, ¿no? Aquí vemos otra técnica que se llama el tema de la línea de vida, que sencillamente es fijar a lo largo de un horizonte del tiempo. Aquí ven varios años. En la parte superior colocan cuáles son esos acontecimientos que ustedes o consideran que han sido positivos y cuáles
más negativos, y ahí van trazando claramente una línea y después se enfocan en la parte alta, que es la parte de esos eventos o esas situaciones que son positivas, y por ahí también reciben una orientación en torno a qué actividades para ustedes son todavía más satisfactorias. Bien, sigamos con este tema del autoconocimiento. Aquí hay un concepto que para mí es primordial en todo este tema de emprendimiento, y tiene que ver con el tema del propósito. Aquí es claro saber determinar, aparte del tema del autoconocimiento, es tener ¿cómo lo podría yo manifestar? Es tener como un deseo mayor, ¿no? Que no sea solamente el afán de dinero. El dinero es importante, por supuesto, pero yo considero que si uno comienza a desarrollar una idea de negocio con una prioridad diferente que no sea la económica, si no sea, por ejemplo, con el propósito de generar valor a una organización, ayudando a su recurso humano, mejorando la calidad de vida, no sé, de un grupo de personas, mejorando el bienestar de las personas, este tipo de cosas que van más allá de lo económico, realmente me parece que llenan de satisfacción muchísimo más a cada individuo, tanto el que recibe esto que yo estoy entregando, como a la persona que la está generando. Y esto tiene que articularse con su propósito. Y no hay nada más importante y más grandioso que ser bondadoso en ese sentido. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Articulemos estas cosas y aquí comenzamos a trabajar con el tema del autoconocimiento. Ya teniendo este primer paso, ¿sí? Ya teniendo este primer paso, con el tema del propósito, vamos a comenzar a mirar el tema del entorno. ¿Qué variables son las que yo debo contemplar relacionadas con el entorno? ¿Bien? Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, no es solamente fijarme en mi idea, y en ocasiones nosotros cometemos errores porque nos enfocamos y nos enamoramos de nuestras ideas y no contemplamos situaciones adicionales. Solamente miramos nuestra forma de ver esa idea, la manera como la estamos desarrollando, creemos que lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo correctamente, que no tengo, digamos que soy infalible, que ninguna observación ni ninguna pregunta que me logren hacer va a poder ir más allá de lo que yo ya tengo planeado. ¿Sí? Y esto también es un tema de falta de humildad en el tema del desarrollo de la idea, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosas debo yo tener claras relacionadas con el entorno, que me respondan a estas preguntas que son las que ustedes ven acá. ¿A quién va dirigido? Es decir, mi idea, lo que voy a desarrollar, ¿a quién le estoy dirigiendo? ¿Mm? ¿Por qué tienen que comprarme mi idea? ¿O por qué tienen que comprarme mi producto? ¿Por qué tienen que comprarme mi servicio? ¿Y por qué no le pueden comprar a otra persona que ofrezca algo parecido? ¿Por qué? ¿Mm? Y si la idea de negocio, de producto o el servicio que yo voy a lanzar está listo o no. Esas son las preguntas que vamos a responder en este segundo aparte. ¿Ven? Esto que ustedes ven acá es una forma de enunciar una propuesta de valor y aquí viene un gran paso, ¿no? Una cosa es mi idea de negocio, lo que yo quiera hacer, y otra cosa muy diferente es la propuesta de valor. Pero cuando yo quiero realmente desarrollar a través de una idea de negocio un sustento o un ingreso, generar un ingreso importante y hacerlo sostenible además, y hacerlo escalable, que es un concepto que quizás más adelante vamos a abordar, es importante que yo sepa enunciar qué es una propuesta y cuál es la diferencia entre la propuesta de valor y la idea de negocio. La idea de negocio básicamente es eso que me va a dar dinero. ¿Sí? Esta es mi idea de negocio. Yo voy a desarrollar, no sé, una empresa que entregue productos químicos con unas características particulares. Esa es mi idea, pero esa no puede ser mi propuesta de valor. La propuesta de valor realmente es lo que me va a diferenciar a mí, o va a diferenciar mi producto, o va a diferenciar mi servicio de las personas que ofrecen lo mismo. Hoy en día prácticamente todo está hecho, prácticamente. La innovación es posible, por supuesto que la es muy posible hacerlo, ¿no? Pero siempre vamos a tener una base. Entonces, muy seguramente nos vamos a parecer de una u otra manera a algunos productos o servicios que desarrollan otras marcas o que tienen otros emprendedores. Eso no está mal,
Lo que está mal es que yo no tenga cómo diferenciarme de la competencia. Eso sí está mal. ¿Cómo me diferencio? Mediante esto, enunciando mi propuesta de valor. ¿Qué es lo que realmente me hace diferente? ¿No? Hace poco asesoraba yo a una compañía en un tema que es una panificadora, y ellos no sabían cómo enunciar su propuesta de valor. Y comenzaron a mirar claramente cuáles eran los beneficios que entregaban a sus clientes, más allá de las características del producto. Y me gusta mucho esta frase de un emprendedor enorme japonés que es Rui Kawasaki, que dice que una cosa es la característica del producto y otra diferente es el beneficio. Son cosas completamente diferentes. Si yo quiero calar en el alma de un potencial cliente, si quiero generar valor a través de lo que yo estoy entregando, yo me debo enfocar es en los beneficios que está entregando mi producto. Y retomando el ejemplo que yo les mencionaba de la panificadora, entonces giramos esa idea de negocio que prácticamente era llevar pan. Sí, esa era la idea de negocio, llevar pan. Pero la enfocamos de cara a los beneficios que tenía. Entonces decíamos que es un pan hecho con una harina que es libre de gluten, donde no se utiliza azúcar añadida, donde lo que se está vendiendo realmente es bienestar, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo a través de este ejemplo, yo estoy cambiando claramente una idea de negocio, o mejor, sí, una idea de negocio plana a una propuesta de valor. Entonces deben tener claro ese primer paso, ¿sí? Y vámonos al ejemplo sencillo colombiano que tenemos todo el tiempo y tiene que ver con las empanadas. No es que voy a hacer empanadas, voy a hacer arepas, porque es que todo el mundo hace arepas y las llevo a domicilio, porque ahora hay que llevar a domicilio. Entonces, bueno, listo, muy bien, está muy bien. Venga, pero ¿por qué tienen que comprarle las arepas a usted o las empanadas a usted? ¿Por qué no se la pueden? ¿Qué evita que el cliente se las quiera comprar a otra persona? ¿Por qué el cliente tiene que comprárselas a usted? ¿Por qué las suyas? Y cuando uno comienza a resolver estas preguntas, comienza a darse cuenta que realmente tiene que darle un enfoque de generación de valor. No, cómpreme mis empanadas porque es que son fritas con aceites que tienen un proceso de extracción en frío, ¿no? Y no son fritas en los aceites vegetales que nos vende la industria, que son una basura, por ejemplo. De eso más o menos es el enfoque de la generación de valor. Bien, aquí de forma como muy sucinta hay un ejemplo un ejemplo no, es más una guía de cómo es la manera para enunciarla. Porque este enunciado de la propuesta de valor es lo que usted va a responder cada vez que le preguntan, venga, ¿y usted qué es lo que está haciendo? Entonces usted no va a decir, no, es que yo vendo o compro esto, no. Usted va a decir es su propuesta de valor. Eso se convierte como, casi que como un mantra se convierte esto. ¿Bien? Continuemos. Esa propuesta de valor que yo ya la tengo enunciada debe cumplir con unas características, ¿sí? La primera es que debe crearle una alegría a alguien, ¿sí? Ese alguien obviamente es un cliente, ¿sí? Pero debe crear una alegría, debe ser lo suficientemente bueno que cree una alegría, ¿sí? Lo suficientemente bueno también que le alivie una frustración o le quite un problema de encima a ese cliente o a esa persona que yo se lo estoy dirigiendo. Hace poco hace poco no, el año pasado me reuní con un cliente que maneja una plataforma virtual de unos servicios particulares de citofonía, y él me decía una frase que me quedó muy pegada, y es que uno a la hora de comprometerse a entregar algo a un cliente, una idea de negocio, una propuesta de valor, es sencillísimo, porque es muy fácil desarrollar la idea comparado con la dificultad que es encontrar realmente cuál es el punto de dolor de ese cliente. Identificar qué es lo que le duele. Si yo identifico claramente qué le duele a ese cliente, qué le duele en varios sentidos, ¿no? ¿Qué le duele, o sea, qué le alivia esa frustración o qué le alivia esos trabajos que tiene? A eso me refiero con dolor. Pues obviamente si yo identifico qué es lo que le resuelve ese tema, voy a tener una puerta de entrada y la voy a identificar y va a ser, a pesar de que tal vez me demore en identificarla, pero cuando yo ya la tenga la voy a ver así de grande, ¿no? La voy a ver así de grande porque pues obviamente va a ser una verdad de puño. Uno paga realmente por cosas que le solucionen cosas.
Ahora, hoy en día, por ejemplo, nuevamente viniendo, ahí sí pongamos el caso específico de esta cuarentena en la que llevamos ya un par de meses, eh, la explosión del tema de domicilios, ¿sí? La gente no quiere salir, entonces ya la gente, el dolor de la gente es tener que salir. Por eso, tema de domicilios es el boom ahorita, ¿no? No, si yo quiero es que me traigan, necesito que me traigan las cosas a la casa, ¿no? A eso me refiero yo con ubicar el dolor. Entonces, ojo que esa propuesta de valor debe generar una alegría, debe aliviar la frustración o quitarle un dolor o quitarle un trabajo al cliente, ¿no? Esto es bien importante, el tema del perfil de cliente. Eh, Hay dos maneras desde donde yo puedo comenzar a desarrollar una idea. La principal o la que con mayor generalidad se utiliza es partir de la idea como tal, ¿no? Partir de mi servicio o de mi producto y de ahí comenzar a orientarme y mirar a dónde tengo que llegar, a qué cliente, a qué punto tengo que llegar a ofrecer, cómo le voy a entregar esto. Pero otra manera, no es que ninguna de las dos sea mejor que otra, pero la otra manera es partir del perfil del cliente. Miremos la gráfica, o recordemos mejor la gráfica que les mostré al inicio cuando les mostraba la pirámide de Maslow. Tiene mucho que ver con este tema de perfil de cliente. El cliente, finalmente, usted no le va a vender al cliente, ¿no? Y eso es un paradigma que se rompe. Aquí de lo que se trata realmente es de darle razones al cliente para que el cliente le compre a usted. Usted no le vende al cliente, el cliente es el que le compra. Y si usted lo mira desde esa perspectiva, va a ser un poco diferente. Va a ser un poco diferente. Este cliente también debe ser, o este perfil de cliente, también debe ser analizado con unas variables separadas. ¿Cuáles? Si miramos el caso específico del cliente que hoy en día, dada una condición particular de salud, y yo me remito nuevamente al tema COVID, ¿no? Se han leído muchísimos artículos relacionados con que las personas que tienen el mayor riesgo son esas personas que tienen enfermedades crónicas, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar este punto específicamente sobre un ejemplo de una persona que tiene una enfermedad crónica como la diabetes, ¿cierto? Entonces, este cliente, si yo quiero llegar a ese cliente, si yo le voy a brindar una solución a ese cliente, si le voy a aliviar algún dolor a ese cliente, tengo que identificar claramente cuáles son esas alegrías, o mejor, qué le genera alegría a ese cliente. Pueden ser muchas, ¿cierto? A un cliente que tenga unas características de estas le puede generar muchísima alegría un producto de bienestar, un alimento de bienestar, una herramienta que le permita desarrollar también un bienestar físico o un bienestar emocional. Entonces, fíjense cómo yo ya comienzo a ser muchísimo más específico en la manera como estoy abordando el cliente. Ahora, para un cliente de este tipo, que tenga una enfermedad de este tipo, ¿cuáles son esos trabajos que él tiene que me permitirían a mí tal vez entrar y ayudarle con uno de ellos para que él me pague? Entonces diga uno, no, él requiere medicamentos con frecuencia, entonces no, entonces busquemos un canal para entregarle medicamentos a domicilio de acuerdo a unas características que él tenga. Y ahí yo le estoy aliviando un trabajo, ¿sí? Que no, que este cliente que tiene esta enfermedad, que es una enfermedad crónica, necesita de forma permanente estarse midiendo el azúcar. No, yo tengo unas herramientas y voy y le hago la medición y le hago el seguimiento. Entonces, fíjense cómo aquí, en la medida en que yo conozca detalladamente ese cliente, que yo lo perfile adecuadamente, voy a tener muchísimos puntos donde yo pueda asociar y pueda articular y pueda enfocar o apuntar lo que para mí es esa idea de negocio o esa propuesta de valor. Y por último, otra cosa que debo tener claro es qué frustra al cliente. Es la forma como yo voy a aliviar esa frustración que el cliente tiene, o mediante la cual está sintiendo que pudiera llegar a ser mejor el servicio que otros o los productos que otras personas le entregan. De la manera como yo pueda leer mi cliente, es que yo puedo finalmente determinar la manera correcta como voy a poder articularme con él y que mi producto o que mi servicio se articule con las necesidades que él tiene.
Bien, aquí hay 3 puntos particulares que yo toco, pues es importante también pues que de una u otra manera estén asociados con ese análisis de cliente, y es identificar las necesidades, todas, porque todas ellas van a requerir ofertas diferentes. Eh, Hay que mirar qué canales, lo que les mencionaba hace un poco, y pues que cada uno de ellos puede generar rentabilidades diferentes. Yo les mencioné hace algunas diapositivas atrás que íbamos a tocar tal vez un concepto que es el concepto de escalabilidad. Entonces, un producto escalable es cuando yo le entrego al cliente una solución, pero de la mano de esa solución se me presentan oportunidades para cubrirle otras soluciones, para entregarle otras soluciones y cubrirle, digamos que, atacar o atender varias de las necesidades además que tiene. Ahora, con el ejemplo pues, que les ponía hace un rato, con el tema del COVID, los domiciliarios hoy en día están a pedir de boca, ¿no? Pues los domiciliarios son sumamente necesarios. Pero entonces el domiciliario se dio cuenta, o las empresas de domicilios se dieron cuenta entonces que no solamente se trata de llevarle lo que el cliente le pide, sino que adicionalmente le pueden llevar propuestas de otros productos o de otros servicios relacionados con lo que él compró, que también puedan ser de su interés. Eso es escalable. Eso es escalable. Y eso es digamos que es una característica que no podemos dejar aparte o que no podemos dejar del todo de lado cuando nosotros conversamos de este tema relacionado con el desarrollo de ideas de negocio. Entonces ya tenemos claro la propuesta de valor, definimos un perfil de cliente, este punto es clave. Pues pudiéramos ir aquí horas hablando de la definición de perfil de cliente, lastimosamente por el tiempo, pues no lo podemos hacer. Estos dos, como se pueden dar cuenta ustedes acá, estos encajan. Las personas que tengan, digamos que, afán de investigar un poco más sobre esto, sobre estas variables, o estas que yo he mencionado hasta ahora, aquí en la parte inferior está el link de donde se está obteniendo estas gráficas, ¿no? Hay un contenido de muchísimo valor allí también, porque es muy fácil de entender. Tristemente nos hemos acostumbrado, cuando hablamos de emprendimiento, a, a incorporar una serie de términos, que las personas, pues obviamente no vengo aquí a criticar ni mucho menos, sino que lo que se trata realmente es de hacer las cosas sencillas para que nosotros las comprendamos. ¿Sí? No se trata de hacer cosas complejas. Lo simple siempre va a tener un valor, y va a ser mucho más bonito, ¿no? Entonces, tratar de hacer simple tanto la transmisión de conocimiento, también de buscar fuentes simples en la manera en que me transmite o que me llega a mí ese conocimiento. Esta que aparece aquí abajo, es una de esas fuentes que yo considero que es muy sencilla de interpretar, ¿no? Muy recomendada, y por eso hago, digamos que la incorporo yo en las diapositivas de lo que yo muestro. Aquí en este tema del encaje, como usted se puede dar cuenta, encajan claramente el uno con el otro. Yo tengo que desarrollar mi propuesta de valor pensando en mi cliente. Y tengo que analizar mi cliente desde todas las perspectivas posibles para que esa propuesta de valor encaje. En la medida en que yo logre que tengan un encaje adecuado, yo estoy dando un paso, vuelvo y les repito, en el sentido correcto. Y más si yo pienso no solamente en un producto o en un servicio, sino que comienzo a pensar en más. Porque si yo conozco también mi cliente, eso me va a permitir a mí hacerlo escalable. Le llego con una solución a una necesidad, pero de la mano con esa le puedo ofrecer otra también, porque yo conozco también a mi cliente, que sé que él, como necesita eso, muy seguramente va a necesitar otra cosa, y va a necesitar otra, y va a necesitar otra. De tal manera que cuando yo ya mire desde la barrera, mi relación con el cliente sea una relación sólida. Ya después vendrá un tema de fidelización, que eso ya es otro tema, porque el tema de fidelizar a un cliente es tal vez mucho más complejo que el tema de solamente que captarlo, ¿no? En la relación que se genera. Ahora vamos aquí a nuestro tercer punto, que tiene que ver con las herramientas. Y todos, de una u otra manera, somos amantes de las herramientas. Es lo que nos permite a nosotros desarrollar una labor. ¿Bien? Recojamos un poquito lo que hemos visto en las otras dos. Entonces, partimos de la definición de idea de negocio. Después de eso, miramos lo que era el autoconocimiento y su importancia para poder determinar un propósito o una zona óptima en la cual yo
siembre esa idea de negocio, y esa idea de negocio, si me satisface a mí personalmente, va a ser maravilloso. Ya la tengo, elevemos a una propuesta de valor, sumémosle cosas de valor realmente que yo le esté generando a mi cliente un valor adicional. Ya teniendo esa generación de valor a través de una propuesta de valor, pues ya obviamente ya me comienzo a articularla con una definición muy precisa de lo que es el segmento de cliente. Cuando ya tenga yo estas dos variables y que sepa que se están articulando, ya puedo comenzar a contemplar, o mejor, a utilizar otras herramientas para que todo el universo de variables posibles realmente lo tenga yo claro. Bien, entonces por eso estamos ya aquí en este tercer punto, que es el punto relacionado con herramientas. Me gustaría que si tienen inquietudes, por favor, las vayan lanzando, no sé si vía micrófono los que quieran o vía chat, para ir cerrando temas, ¿de acuerdo? Aquí se trata, esto es 100% colaborativo, así que abierto a todas las inquietudes. ¿No? Continuemos aquí con el tema entonces de las herramientas. Esto es una visión un poquito más macro. Aquí miramos lo que vimos en las diapositivas anteriores, que era nuestra propuesta de valor, y aquí está nuestro cliente. Y esas dos variables que vemos ahí, donde está el corazoncito y el camioncito, son dos puntos o dos etapas o dos fases que son relevantes a la hora del contacto con el cliente. Una tiene que ver con la manera como yo me relaciono con él. Y la otra es como el canal mediante el cual yo le entrego esa propuesta de valor, que son cosas diferentes, pero que yo las debo contemplar. Porque es que recordemos que la comunicación con el cliente hoy en día no es solamente una comunicación en una sola vía. La comunicación es prácticamente en doble vía y es permanente. Las redes sociales nos aportan muchísimo a ese tema. Prácticamente que el cliente me está escribiendo las 24 horas del día. ¿No? ¿Cuál va a ser la manera en que yo me voy a relacionar con él? Entonces, ¿cómo lo capto? ¿Qué mecanismo voy a utilizar yo para captar mi cliente, para hacerme conocer, para mostrar mi bien o para mostrar mi servicio? Esto yo debo tenerlo claro. Desde el desarrollo de la idea de negocio debo tenerlo claro, porque yo puedo tener una idea de negocio maravillosa, pero si el relacionamiento con el cliente es muy complejo, muy seguramente voy a tener aquí una dificultad de costo. Y es una dificultad de costo que debo contemplar porque de algún lado va a tener que salir el dinero. ¿Sí? Además que ahora estamos en una época donde cualquier dinero, cualquier moneda, cualquier 1.000 pesos, 2.000 pesos de diferencia realmente pueden llegar a marcar la diferencia significativa, porque pues obviamente nadie va a invertir en cosas o para perder dinero, ¿no? Entonces tengamos claro realmente a dónde tenemos que meterle dinero a nuestra idea de negocio. ¿Bien? Y mirando el camioncito, que es el tema del canal, es la manera como yo le voy a entregar ese bien o ese servicio. ¿Cómo se lo voy a hacer llegar? ¿Cómo se lo entrego? No tiene que ser vía domicilio, o sencillamente le voy a entregar es un kit que una parte puede ser multimedia y la otra parte puede ser tangible, que yo se la hago llegar. Eso es el canal. Y principalmente en este tema del canal, o ahora a propósito de la situación pues cuarentena y la situación COVID, hoy en día los canales digitales son el mecanismo, ¿no? Porque la gente ya se dio cuenta que a través de esta interacción como la que estamos teniendo nosotros el día de hoy, pues se pueden hacer muchas cosas. El aprendizaje es una de ellas. El autoaprendizaje es otro, y ese me gusta más. Pero entonces nos damos cuenta que por aquí se puede haber un sinfín de interacciones. Entonces, sin duda, los canales que ahorita, o mejor, de aquí en adelante, van a ser canales que van a estar presentes permanentemente, están los canales digitales. Bien. Continuemos entonces. Ahora, miremos este tema. Y esto va muy relacionado con el tema costo, que en ocasiones se nos olvida. Si bien es cierto que cuando yo desarrollo una idea de negocio, eso tiene mucho de pasión, mucho de corazón. Pero ahí es necesario también meterle números. Entonces yo tengo que saber exactamente cuál va a ser mi estructura de costo. ¿A qué me obliga mi idea de negocio y mi propuesta de valor? A gastar plata. Entonces aquí vemos unas variables.
actividades clave. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer o que tengo que garantizar para llevarle esa propuesta a mi cliente? Los recursos clave. ¿Qué es eso que yo siempre debo, con qué debo contar permanentemente si le quiero entregar la propuesta de valor en las condiciones en que le ofrecí a mi cliente? Y aquí retomemos hace un par de diapositivas atrás, hablábamos del ejemplo del cliente mío de la panadería. ¿Sí? En el caso del particular del ejemplo del cliente mío de la panadería, él tiene unos recursos clave. ¿Cuáles son esos recursos clave? Pues obviamente son sus materias primas. Él no puede comprometerse a entregar un pan de bienestar, un pan saludable, si no cuenta con unas materias primas de primerísima calidad. Eso para él son sus recursos clave. Si no cuenta con unos hornos adecuados, si no cuenta con una maquinaria industrial que le garantice cumplir con los pedidos que le da, el volumen de pedidos que le da el cliente. Esos son esos recursos, yo debo contemplarlos todos, por lo menos en la medida en que me ayuden a garantizar esa entrega. Las actividades clave, contar con un panadero permanentemente, esa es una actividad clave y no hay otra. Entonces, esto es lo que nosotros debemos ir incorporando a ese concepto de propuesta de valor y a ese concepto previo que teníamos de idea de negocio. No es solamente es aventurarnos a dar un paso teniendo una idea de negocio solamente, no, tenemos que irle sumando cosas. Y la red de asociados, ¿qué tan conveniente para mí es asociarme con el propósito de captar más clientes o con el propósito de aumentar o de diversificar mis productos? Eso debe también ser contemplado en un desarrollo de estas características. Lo de siempre, cuando sea el momento oportuno de negociar, pues hay que negociar un gana-gana. Las alianzas, a mí particularmente las alianzas son de mucho cuidado y esto es para todos los emprendedores. Las alianzas hay que mirarlas muy bien, hay que mirarlas desde muchas perspectivas, ¿no? Y lo mejor es que uno tiene que buscar una alianza, por lo menos así es en mi punto de vista, o buscar esos aliados en productos complementarios, pero no en productos que sean competencia, porque si no, eso no va a salir de la mejor manera. Tener claro dentro de este sector que estamos revisando que todo es negociable. Cuando uno lanza una idea de negocio, cuando uno lanza una propuesta de valor, realmente uno debe estar muy, muy atento a todo lo que le muestra el mercado, a todo lo que le dicen los clientes. Y eso abre una puerta enorme a que todo termine negociándose. Pero recordemos que esto es un proceso. Esto es un proceso y en la medida en que se haga todo esto en un orden correcto, teniendo en cuenta unas medidas de control mínimas, pues obviamente vamos a garantizar que nuestra propuesta de valor se desarrolle en el sentido adecuado. Comprar solo activos indispensables, ¿no? Pues es muy chévere uno pensar en grande, eso es maravilloso, pero hay que tener los pies bien puestos en la tierra y mirar si realmente en lo que yo pienso meter mi dinero, que de por sí cuando vamos a desarrollar una idea de negocio es bien escaso, si realmente es necesario hacerlo. Pues solamente compremos lo que sea indispensable. Aquí hay un término que es el bootstrapping, que es un término que básicamente es arranque con lo que tenga puesto. Es un término bien curioso. Y así arrancamos la mayoría de emprendedores con lo que tenemos. Hay que dejar el miedo a un lado y hay que hacerlo con lo que se tiene. Eso sí, teniendo en cuenta las variables mínimas, pero hacerlo. Y generar karma positivo. Ser bondadoso, ser generoso, eso es generar karma positivo. Si yo tengo un conocimiento que transmitir, transmitirlo. Si yo tengo la forma de ayudar a alguien, ayudarlo. Obviamente, teniendo en cuenta pues, una lógica también dentro de lo que es el esquema de mi negocio. Este punto a mí es clave, es de lo grandioso, y es que el modelo de negocio, o sea, ya hablando de modelo, de estructura de negocio, eso debe ser plasmado en alguna parte. Eso no debe quedarse solamente aquí, que a veces uno se encuentra con emprendedores, con personas que tienen una idea, y no, es que tengo una idea, pero eso va a ser buenísimo, eso yo la voy a sacar del estadio, voy a ser el próximo Bill Gates, yo. Pero cuéntemela, ¿qué es? No, es que la tengo acá, la estoy madurando, déjeme, yo se la cuento. Y nunca la cuentan, nunca la cuentan. Eso hay que plasmarlo en algo, hay que sacarlo de acá y llevarlo al papel, además porque eso tiene un efecto a nivel cognitivo impresionante. Entonces eso hay que escribirlo. Modelos de negocios hay muchos,
muchos, muchos. A mí particularmente me gusta uno que es el Canvas. Ustedes escojan cualquiera. Es más, no escojan cualquiera, hagan el suyo propio. Un modelo de negocio es un documento donde usted estructura toda la forma, bueno, toda la manera como ese producto o ese servicio le va a generar plata. Eso es un modelo de negocio. Yo aquí pongo un ejemplo. ¿Sí? Yo aquí pongo un ejemplo. Pero es importante hacerlo, ¿por qué? Porque es que aquí, en el momento en que yo lo plasmo, en el momento en que yo lo escribo, es tal vez el único momento en que yo voy a tener a la vista todas las variables, que son las que hemos visto de forma general a lo largo del desarrollo de esta charla. Entonces, aquí en el centro, como se pueden dar cuenta, aquí vemos un tema que es, este es mi producto, mi servicio, en este caso, recogiendo la terminología que hemos abordado, esto que tenemos acá es mi propuesta de valor. ¿Sí? En la esquina derecha, en la parte derecha, vemos el cliente, que quedamos en que es importante también definir ese segmento, precisarlo, estudiarlo. Casi que es muy chévere sentarse uno con un prospecto de cliente y escucharlo. Y uno comienza a darse cuenta que él tiene otras necesidades o otras cosas también que se pueden suplir. Y comienza uno un conocimiento de cliente que es la clave para una muy buena relación de marketing. Y fíjese que yo menciono marketing hasta ahora, porque es que lamentablemente hoy en día, sin ni siquiera madurar la idea de negocio, ya se está pensando en el marketing. Y yo no considero que esta sea una salida correcta. Primero madúrela adecuadamente y ahí sí hagan una estrategia de marketing. Además, porque es que al marketing hay que dedicarle tiempo. Eso realmente es una ciencia. Pues obviamente usted no puede meter todo en el mismo costal. Primero madure la idea de negocio de forma correcta, déle el tiempo que se merece. Entonces, ya tengo mi propuesta, tengo el cliente, que es una segunda variable. Una tercera es cómo me voy a relacionar con el cliente. Una cuarta es cómo le voy a entregar mi producto o mi servicio. ¿Cuáles son esas actividades clave para garantizar que yo le llegue al cliente? ¿Cuáles son esos recursos que van a sustentar esa producción o que van a estar detrás de la producción de ese servicio o de la entrega de ese servicio? Aquí ya vamos en 6 variables. Evaluar si es necesario hacer asociaciones clave en busca de una disminución de costos, de una mejora de eficiencia, de una ampliación de mercado. Sería la séptima. Tener clara mi estructura de costos y tener clara mi estructura de ingresos. Y aquí con el tema de ingresos yo hago un apunte adicional y aquí, esto yo lo he mencionado muchas veces cuando hablamos de ello. Soy el profesor de costos y de contabilidad financiera, contabilidad administrativa. Y es importante que la persona que esté desarrollando una idea de negocio tenga clarísima la diferencia entre rentabilidad y liquidez, porque esa puede ser una de las grandes diferencias que lo lleven al éxito o al fracaso en el desarrollo de su idea. Son cosas completamente diferentes. El hecho de que usted tenga un producto o un servicio que permita que le llegue dinero, no quiere decir que eso sea rentable. Ahí está generando liquidez. La rentabilidad se la da en relación con este costo y qué tan eficiente sea usted utilizando sus recursos. Por eso, lo que mencioné en la diapositiva anterior, no se gaste la plata en lo que no tiene que gastársela. Si usted va a desarrollar una idea de negocio, establezca prioridades y gástese en lo necesario, porque esa plata va a hacer falta. Este es un modelo de negocio y este es un ejemplo de negocio, un ejemplo de modelo de negocio que se conoce como el modelo Canvas, ¿sí? Que en ocasiones lo miran por ahí y dicen, no, eso es un lienzo lleno de dibujitos y yo le invito a que lo conozcan en profundidad porque es una herramienta durísima. Cada uno de estos elementos tiene detrás una ingeniería grandiosa, entonces, para que se den el espacio de conocerlo. Si no les gusta el Canvas, tomen otro, pero es necesario que ustedes detallen y describan su modelo de negocio en un documento. Y ahora ya para finalizar, hay que hacer y no solamente quedarse en el aprender, ¿no? Hay que aprender y así mismo ir dando pasos a las personas que están desarrollando esa idea de negocio. Ahora me gustaría escuchar quiénes tienen algunas inquietudes, si las tienen, las personas que por algún motivo no las puedan extender en este momento a través del chat o a través del micrófono, por favor a través de las redes sociales allí también me pueden escribir, yo con muchísimo gusto les voy a responder.
Y en este momento, aquí les voy a copiar un enlace. Este enlace, ¿qué propósito tiene? Y este es para las personas que me acompañaron y me aguantaron a lo largo de esta charla. Vamos a hacer un acompañamiento personalizado en desarrollo de modelo de negocio para las personas que se registren en este link que estuvieron el día de hoy presentes, ¿de acuerdo? Entonces ya mismo les voy a compartir el link a través del chat. Ya puede llegar a desarrollar eventualmente un presupuesto base cero o un presupuesto de inicio, pero el primer paso es el modelo. Ese es el primer paso, ¿sí? Ya si queremos ir muchísimo más al detalle, ya tendríamos que no solamente quedarnos en el modelo, sino ya montar lo que es un plan de negocio, ¿no? Que ya sería el segundo paso. Pero lo clave es cada una de esas variables, la variable, por ejemplo, de relacionamiento con el cliente, monetizarla, todo eso va a tener un valor, ¿cierto? El canal, que es como yo le voy a entregar al cliente, también va a tener un valor, los recursos me van a tener un costo, las actividades que yo desarrolle van a tener otro costo, y eso realmente es lo que yo tengo que comenzar a monetizar, y es lo que finalmente me va a dar, digamos que la estructura de costo, que va a ser la base para mi definición posterior de un precio de venta si yo quiero llegar al mercado. No sé, Giovanni, si le respondí lo Sí, que me ha preguntado. ¿Sí? sí, profe, perfecto. Digamos que esa es como la base de inicio. Pues bueno, Sí. honestamente le cuento, estoy haciendo un diplomado en dirección financiera y estoy, digamos, viendo la parte de valoración de empresas y pues precisamente tengo, digamos que un trabajo sobre ese tema y tengo que llevar unas propuestas de valor a la parte financiera de esa empresa como tal. Entonces era como por orientación y de verdad que sí, bastante productiva la información, profe. Vale, Giovanni, sí, hágalo por ahí. A mí el método Canvas me gusta, hombre, me parece que es muy práctico. Me parece también que cuando uno lo conoce al detalle, realmente es muy enriquecedor porque realmente no se le queda a uno nada por fuera. ¿Sí? Realmente no se le queda a uno nada por fuera. Yo tal vez le recomendaría que lo hiciera con base en eso. ¿Sí? No profundice, digamos que muchísimo en el Canvas, sino porque usted lo que quiere llegar es a la monetización, pero tenga en cuenta las variables que le muestra el Canvas y ahí cada una de ellas monetícela. Y ahí muy seguramente va a tener una aproximación bastante cercana a lo que va a ser la estructura financiera del proyecto. En cuanto a costos y gastos, ¿no? El tema de rentabilidad, ya hay otras variables que ya pues, tendrán que mirar ya más adelante allá. Ok, profe, muchísimas gracias por la información y de nuevo, pues de verdad me alegró saludarlo. Vale, Giovanni, y regístrense, pues no solamente para Giovanni, para todas las personas que me continúan acompañando. Esta es la sorpresa que nosotros le teníamos reservado para el final. Hay una consultoría personalizada para el desarrollo del modelo de negocio. Por favor, regístrense en el formulario, en el enlace que yo acabo de dar ahí por el chat. Y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes en la semana siguiente. Ok, profe, ¿Listo? muchísimas gracias. Confirme, por favor, si ven el enlace. Sí, igualmente yo ahí lo acabé de Ah, bien. enviar. Ujú, Ok, vale. Sí, tranquilo. ya me ayudaron con eso. Muchísimas gracias. Listo, vale. Muchísimas gracias nuevamente, Luis, por toda la información que nos has dado a lo largo de esta fructífera hora. Eh, Agradecemos tus conocimientos y te invitamos entonces para que podamos cuadrar una segunda charla, ya que nos lo están solicitando acá. Por supuesto, claro que sí. Lo felicito nuevamente a Wiccan por esta gran iniciativa, una iniciativa también que me llega al corazón. Estamos en una época en que el tema colaborativo debe ser primordial para todos. Entonces, por supuesto que lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias a las personas que como Giovanni se tomaron su tiempo para escuchar este tema. Y nada, quedo muy de ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Vale, Luis. Listo, profe. Bien, Muchos a éxitos, muchas todos. gracias. Ok, Gracias hasta a luego. todos también por haber participado y que tengan una feliz tarde.